Buenos días a todos. Soy Javier Peñapoza, vuestro profesor del ámbito científico-tecnológico del curso de grado anexo de nivel 1 y vengo a presentaros la sexta clase virtual de esta segunda evaluación de este curso académico 2015-2016, donde vamos a realizar, como podéis ver en pantalla, un breve repaso, ¿vale? Un breve repaso de la asignatura tanto de tecnología como de matemáticas como de ciencias naturales, destacando los puntos más importantes de cada uno de los temas que componen esta segunda evaluación. Para ello os he preparado una presentación PowerPoint donde iré mencionando cuáles son los puntos más importantes de cara a un último repaso de esta segunda evaluación. Empezamos por la asignatura de tecnología y empezamos estudiando en esta segunda evaluación lo que era el sistema informático y de qué se componía. Recordad que todo lo que se compone en el ordenador y el sistema informático se agrupa en tres grandes grupos. En primer lugar tenemos el hardware, que sería la parte física, donde estarían englobados los periféricos, etcétera, es decir, la pantalla, el teclado, el ordenador, la CPU, o sea, la caja, la CPU, el ratón, etcétera. En segundo lugar tenemos el software, que sería la parte lógica, que sería el sistema operativo, los programas, el PowerPoint, el Excel, el Microsoft Word, etcétera. Y también tenemos en tercer lugar el factor humano, que sería el propio usuario. Las funciones del ordenador, pues destacar que permite tanto la entrada de la información como el almacenamiento de información, el procesamiento de información y la salida de información. Y la unidad central o CPU es la torre con la fuente de alimentación y con los determinados conectores que tiene distintos dispositivos periféricos conectados. De esta forma podemos tener la placa base, que sería la pieza fundamental del ordenador a la que se conectan todos los demás componentes, el chipset, que sería el conjunto de chips encargados de controlar determinadas funciones del ordenador, la BIOS, que sería el sistema básico de entradas y salida de información, y los puertos de comunicaciones, que serían el enlace entre el ordenador y el mundo exterior. También tenemos diferentes elementos integrados, que serían los distintos elementos que se encuentran integrados en la placa base en lugar de ir de forma de tarjetas de expansión. En esta asignatura también vimos los procesadores de texto, como por ejemplo el Microsoft Word, que son programas o software que utilizamos para crear, editar e imprimir todo tipo de documentos como cartas, artículos o informes. Los textos pueden ser modificados y corregidos en todas las veces necesarias y entre los más conocidos pues están el Microsoft Word, como os he comentado anteriormente, pero también existen otros como el Works, que pues, procede con licencia Microsoft, el WordPerfect con licencia Corel, el WordStar, el Angular Pro 3 o el Writer, y todos ellos son procesadores de texto y se emplean para el mismo fin. También estudiamos los gestores de presentaciones, que son otro tipo de sistemas de software, otros programas que permiten desarrollar diapositivas con animaciones, transiciones, inserción de sonidos, etcétera, para poder comunicar una serie de contenidos de una forma más divertida, para llamar un poco la atención en el sentido de para que hacerlo más ameno de cara a la gente que se lo está haciendo. Entre los más conocidos se encuentran el PowerPoint, que sería el de licencia Microsoft, pero también tenemos el Presentations, que es de licencia Corel, o el Impress, que es de licencia Sun. Si nos centramos en estudiar un poco más a fondo los procesadores de texto, nos centramos en este caso en el programa Microsoft Word. Y recordad que los procesadores de texto son programas de edición que permiten modificar o borrar contenido a medida que se va escribiendo, intercalar párrafos, se puede cambiar el tipo y tamaño de letra, imprimir y guardar documentos, etc. Microsoft Word es uno de los procesadores de texto más conocidos y utilizados, está integrado dentro del paquete de aplicaciones que incluye otros programas, por ejemplo, un gestor de presentaciones como PowerPoint o una hoja de cálculo como el Microsoft Excel. Una vez iniciado el programa, aparece una pantalla. En esta pantalla, en la parte superior, aparece la barra de título donde se muestra el nombre del documento que tenemos abierto. Una barra parpadeante en el centro de la pantalla, una barra parpadeante vertical, muestra el punto de inserción y sirve para saber dónde se va a colocar la siguiente letra que vayamos a apretar en el teclado. Desde la pestaña de opciones se puede ejecutar todos los comandos de Word y es una barra que se puede adaptar al usuario en función de sus gustos o necesidades. Respecto al inicio de la aplicación, pues al abrir el programa vemos una serie de elementos que sería interesante que estuvierais o que fuerais capaces de identificar o bien de definir brevemente. Tenemos una barra de título, la barra de estado, la barra de desplazamiento, la barra de herramientas, el formato del texto, introducir ecuaciones y fórmulas. Para introducirlas, pues en este caso clicamos la pestaña de insertar, que está incluida en el grupo símbolos. Podemos configurar la página, el encabezado y el pie de página, las tablas, la impresión de documentos, ¿vale? Como os he dicho, sería interesante que fuerais capaces tanto de identificarlos en un pantallazo, en una foto, como de describirlos brevemente. Si pasamos a estudiar un poco más a fondo los gestores de presentaciones,
Son herramientas, como os he comentado anteriormente, que permiten realizar presentaciones y comunicar información de una forma más amena. Una vez iniciado el programa, al igual que en el caso del procesador de textos de Microsoft Word, tenemos una barra de título con el nombre del documento que tenemos abierto. Y la banda de opciones contiene todas las opciones del programa que están agrupadas en pestañas. La forma de identificar, lo que caracteriza este tipo de programa también es que posee diferentes tipos de vistas. Poseemos una vista normal, que permite ver, diseñar y modificar una diapositiva, pero también tenemos una vista clasificador de diapositivas donde podemos ver una visión global de todo el trabajo realizado, es decir, de todas las diapositivas en conjunto. Tenemos la vista presentación con diapositivas, que sería reproducir la presentación diapositiva a diapositiva, que es lo que yo estaría haciendo ahora mismo. También vimos la clasificación de los materiales. ¿Vale? Los materiales se pueden clasificar en materias primas si se obtienen directamente de la naturaleza. Se pueden llamar materiales si se obtienen a partir de las materias primas mediante procesos industriales. O productos si es un material que se crea a partir de esos materiales. La clasificación también se puede tener lugar según su origen, podría ser animal, vegetal o mineral, o según su grado de transformación. De esta forma podemos tener materiales naturales, que son aquellos que necesitan ser transformados para poder utilizarse y se encuentran en la naturaleza tal cual, o materiales sintéticos, serían aquellos creados por el hombre y de resultado de reacciones químicas planeadas. Estas reacciones transforman los materiales naturales en algo completamente nuevo. Respecto a las propiedades de los materiales, pues podemos tener propiedades físico-químicas, propiedades mecánicas o propiedades sensoriales. Las propiedades físico-químicas informan sobre el comportamiento del material, pues nos dan información acerca de su densidad, conductividad eléctrica, conductividad acústica, porosidad, permeabilidad, etc. Tenemos también las propiedades mecánicas, que informan acerca de cómo se comporta el material entre distintas cargas, pues acerca de su dureza, su maleabilidad, ductilidad, etc. Y también las propiedades sensoriales, pues son aquellas que afectan a los sentidos e inducen sensaciones, pues la textura del material, su tamaño, su forma, su color, su simetría, etc. Respecto a la constitución y propiedades de la madera recordad que es un material que está formado fundamentalmente por celulosa, que es lo que conforma su esqueleto, y por lignina, que es lo que le dota de rigidez. La estructura de un árbol se compone de corteza, por un lado, cambium, que serían las células recientemente generadas, la albura, que sería la madera joven formada en el último año, y el duramen, que sería la madera totalmente formada, o que ya ha sido producida en años anteriores, y la médula, que sería la parte central. En el caso de los árboles, los anillos concéntricos que forman el tronco se llaman anillos de crecimiento o anillos anuales, ya que a través de contar dichos anillos podemos determinar aproximadamente cuál es la edad del árbol en años. Y la clasificación de la madera pues, se clasifica en varios grupos. En un lado tenemos las maderas duras, que serían aquellas procedentes de árboles de crecimiento lento, y las maderas blandas, que serían aquellas que son las fáciles de trabajar y que proceden de árboles de crecimiento rápido. Respecto a las propiedades de la madera, pues tenemos por un lado las propiedades físicas, que serían pues, la facilidad de rajarse, que sería la hendibilidad, la dureza, la flexibilidad, la homogeneidad, el veteado, la plasticidad, la densidad, etc. Las mecánicas, pues serían esas propiedades a la tracción, al desgaste, a la compresión, a la flexión o a la torsión, etc. O algunas especiales, por ejemplo, su propiedad de inflamarse o no inflamarse, es decir, la propiedad frente a la inflamación y combustión, las propiedades térmicas, propiedades acústicas. Si pasamos a estudiar ya ahora los materiales metálicos, pues hemos estudiado que poseen una serie de propiedades, como por ejemplo el brillo, la maleabilidad, la ductilidad, la tenacidad, fragilidad, forjabilidad, la oxidación, entre otros. También existen una serie de tratamientos de mejora de estos materiales metálicos, que se pueden usar para potenciar sus propiedades sin alterar su composición química. Estos tratamientos pueden ser tratamientos térmicos, termoquímicos, mecánicos o superficiales. Dentro de los térmicos tenemos el recocido, el temple y el revenido. Dentro de los termoquímicos podemos tener la cementación, nituración, cianuración, carbonituración y sulfinización. Dentro de los mecánicos pues pueden ser tratamientos en caliente o en frío. Y dentro de los tratamientos superficiales pues podemos tener la metalización y el cromado. Los metales se pueden clasificar en dos grandes grupos, metales ferrosos y no ferrosos. Dentro de los metales ferrosos se pueden clasificar a su vez en otros dos grupos, los aceros y las fundiciones. Los aceros, recordad que son hierros con un porcentaje de carbono menor de 1,98% y las fundiciones serían hierro con un porcentaje de carbono mayor de 1,98%. La metalurgia sería la ciencia que ocupa el estudio de las propiedades, aplicaciones y procesos de extracción y elaboración de los metales. Y en los yacimientos están unidos los minerales útiles, que son lo que se denomina mena,
con los no reutilizables, o con los no utilizables, perdón, que es lo que se llama ganga, y serían los desechos producidos. Dentro de los metales no ferrosos también se pueden clasificar los metales entre grupos. Metales pesados como el cobre, zinc, el plomo y el estaño, metales ligeros como el aluminio y el titanio, y metales ultraligeros como el magnesio. Bueno, pues con esto damos por finalizado el repaso a la asignatura de tecnología y vamos a pasar a realizar el repaso a la asignatura de matemáticas de esta segunda evaluación. Empezamos estudiando la geometría plana, que es la parte de la geometría que considera las figuras cuyos puntos están situados en un mismo plano. Los elementos básicos de esta geometría serían el punto, la recta y el plano. El punto sería el elemento geométrico adimensional que describe una posición y se podría definir como, por ejemplo, la intersección de dos líneas que se cortan en un único punto. La recta sería una serie infinita de puntos alineados uno tras otro. Y el plano, perdón, sería el ente ideal que solo posee dos dimensiones y contiene infinitos puntos y rectas. También existen otros conceptos de la geometría del plano, como la semirrecta, segmento, el ángulo o el semiplano, que deberíais de conocer. La semirrecta sería cada una de las dos partes en las que un punto divide una recta. El segmento sería un trozo de una recta que está contenido entre dos puntos. El ángulo sería la superficie limitada por dos semirrectas, ya que tienen un punto de origen común, y a este punto de origen se le denomina vértice del ángulo, mientras que a las semirrectas se les denomina lados del ángulo. Y el semiplano sería cada una de las dos partes en las que una recta divide un plano. También estudiamos la clasificación de las rectas, que podrían ser secantes o paralelas. Secantes serían aquellas que se cortan en un punto y paralelas aquellas que por más que prolonguemos no conseguimos que se corten. Y dentro de las secantes, del grupo de las secantes, podemos tener dos tipos. Las rectas perpendiculares, que son aquellas que al cortarse forman un ángulo de 90 grados, un ángulo recto, y las oblicuas, que serían aquellas que al cruzarse forman ángulos que no son rectos, es decir, ángulos que forman distintos de 90 grados. Los ángulos son la sección comprendida entre dos semirectas con un mismo vértice, o sea, con un mismo origen, y el valor de este ángulo se denomina amplitud. Se mide en grados, minutos y segundos, es decir, se realiza de forma sexagesimal. Para pasar de segundos a minutos se dividiría entre 60 y para pasar de minutos a grados se divide entre 60 también. Para medir un ángulo se utiliza el transportador y también tenemos una serie de elementos que deberíamos de conocer, o sea, una serie de clasificación, es decir, los ángulos se clasifican en función de su amplitud. De esta forma tenemos ángulos rectos, llanos, agudos, obtusos, cóncavos y convexos. ¿Vale? En pantalla podéis ver cuáles son las características de cada uno de ellos respecto a su amplitud. Pues que sea un ángulo mayor de 90 grados, un ángulo obtuso, pero tiene que ser menor de 180, que es un ángulo llano. ¿Vale? También estudiamos la mediatriz y la bisectriz. Recordad que la mediatriz es la recta perpendicular a un segmento que pasa por su punto medio, y la bisectriz sería la semirecta que divide el ángulo en dos ángulos iguales y cuyo extremo es el vértice del ángulo. Pasamos ahora también a repasar las figuras planas elementales. Empezaremos por los polígonos, que serían las superficies planas limitadas por una línea quebrada, cerrada, o por una figura geométrica formada por segmentos consecutivos no alineados que se llaman lados. La suma de la longitud de sus lados se define como perímetro y el área se define como la medida de la superficie que está encerrada dentro de ese perímetro. También se pueden clasificar según su número de lados, pues de esta forma podemos tener triángulos si tiene 3 lados, cuadriláteros si tiene 4 lados, pentágonos si tiene 5 lados, hexágonos si tiene 6 lados. También se pueden clasificar los polígonos según sus lados y ángulos a la vez. De esta forma tendríamos polígonos regulares, si tienen todos sus lados y ángulos iguales, o polígonos irregulares. Dentro de los polígonos regulares tenemos una serie de elementos que debemos de conocer. La apotema sería el segmento que va desde el centro del polígono al punto medio de un lado. El radio sería el segmento desde el centro del polígono a uno de sus vértices. El ángulo central, el ángulo que forman en el centro del polígono dos radios consecutivos. Y el ángulo interior pues sería el ángulo formado por dos lados consecutivos. También estudiamos las diagonales de un polígono, que son los segmentos que unen dos vértices no consecutivos, es decir, dos vértices que no están pegados. Si pasamos a estudiar un poco más de cerca, los triángulos son polígonos con 3 lados y 3 ángulos. Su base es el lado sobre el que se apoya el triángulo en el plano. La altura sería el segmento trazado desde un vértice hasta su lado opuesto, siempre y cuando sea perpendicular a este lado. Un triángulo, por lo tanto, tiene 3 alturas, pero se suele denominar como altura h la que une la base con el vértice opuesto a esta de forma perpendicular. La clasificación según sus ángulos, pues podemos tener triángulos rectángulos si tienen un ángulo recto, acutángulos si tienen todos los ángulos agudos, u obtusángulos si tienen un ángulo obtuso. También se puede realizar la clasificación de los triángulos según sus lados.
En este caso tendremos triángulos equiláteros si tienen los tres lados iguales, isósceles si tienen dos lados iguales y uno desigual, o escalenos si tienen los tres lados desiguales. En el caso de los triángulos rectángulos existe el teorema de Pitágoras, que es un teorema muy importante que relaciona las dimensiones de los lados entre sí en los triángulos rectángulos únicamente. Y que dice que en un triángulo rectángulo la hipotenusa, que sería el lado opuesto al ángulo recto del triángulo rectángulo, elevado al cuadrado, es decir, la hipotenusa elevado al cuadrado sería igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado, es decir, la suma de sus otros dos lados elevados al cuadrado cada uno de ellos. En el caso de los cuadriláteros, para poder calcular los perímetros y las áreas elementales, recordad que el perímetro es la medida del contorno de la figura, es decir, la suma de todos sus lados. En el caso de ser irregulares, para poder conocer su perímetro necesitaremos conocer todos los lados. Sin embargo, si es un polígono regular, conociendo una única distancia de un lado, como en este caso todos sus lados sean iguales, para poder calcular el perímetro bastará con multiplicar la distancia de ese lado por el número de lados que tiene el polígono. El área, en este caso, recordad que es la medida de la superficie que ocupa un cuerpo, o el área, la superficie que está contenida dentro del perímetro, del polígono. En el caso del triángulo, el área se calcula multiplicando la base por la altura y entre 2. Para un paralelogramo, como en el caso, por ejemplo, de un rectángulo, se multiplica la base por la altura para poder calcular el área. En el caso del cuadrado, se calcula multiplicando el lado por sí mismo, es decir, el lado elevado al cuadrado. En el caso del rombo se multiplica la diagonal mayor por la diagonal menor y lo obtenido se divide entre 2. Por ejemplo, en el caso del polígono irregular se multiplica el apotema por el lado y por el número de lados y se divide entre 2. Dicho de otra forma sería perímetro por apotema y lo que salga dividido entre 2. La circunferencia es el conjunto de puntos del plano que están a la misma distancia de un punto llamado centro. Esa distancia constante se le llama radio y la distancia entre dos puntos opuestos de la circunferencia se denomina diámetro. Los elementos de la circunferencia y del círculo que debemos de conocer pues son los que aparecen en pantalla. Tenemos que saber lo que es la cuerda, el arco, el ángulo central y el sector circular. ¿Vale? La cuerda sería el segmento que une dos puntos de la circunferencia no consecutivos. El arco sería el trozo de circunferencia comprendido entre dos puntos. El ángulo central, pues el ángulo formado por dos segmentos que se unen sus extremos del arco con el centro de la circunferencia. El sector circular, por último, sería la superficie limitada por dos radios de un círculo distintos. Un segmento circular es la superficie comprendida entre una cuerda y el arco que abarcan esos dos extremos de dicha cuerda. Para poder calcular el perímetro de la circunferencia, la longitud, o en este caso llamado longitud, se calcula multiplicando a 2 por el radio por el número pi. El número pi es un número de infinitos decimales que se obtiene a partir de dividir 22 entre 7. Y cuando se realiza este tipo de cálculo se puede redondear aproximadamente a 3,1416. La longitud de un arco de n grados en este caso sería pues 2 por pi por r por el número de grados y dividido entre 360. Si lo que queremos es calcular el área o la superficie de un círculo, lo que hacemos es multiplicar pi, el número pi, por el radio elevado al cuadrado. Y por último, comentar, por ejemplo, en el caso del área de la corona circular, sería la diferencia entre el área del círculo mayor y el área del círculo menor. Si el área del círculo mayor es pi por el r mayúscula elevado al cuadrado y el área del círculo menor es pi por r minúscula elevado al cuadrado, el área del sector de la corona circular sería el área de la circunferencia grande, pi por r mayúscula al cuadrado, menos el área de circunferencia pequeña, pi por r minúscula al cuadrado. También estudiamos el teorema de semejanza y teorema de Tales. En este caso, dos figuras son semejantes cuando sus lados correspondientes son proporcionales y sus ángulos son iguales. El cociente entre los lados homólogos de los polígonos semejantes es constante y se denomina razón de semejanza o R minúscula. El teorema de Tales dice que si sobre dos rectas secantes trazamos rectas paralelas, las longitudes de los segmentos determinados son proporcionales. También estudiamos las escalas. La escala de un mapa o un plano se puede definir como la razón de semejanza entre una medida de la representación del plano o mapa y su correspondiente en la realidad. Podemos tener diferentes tipos de escalas, natural, de ampliación y reducción, y se pueden expresar, por lo tanto, también de forma numérica. Por ejemplo, 1,2.1 es una escala natural e implica que un centímetro en la realidad equivale a un centímetro en el mapa. Una escala de ampliación implica que 10 centímetros en el mapa equivalen a un centímetro en la realidad y por lo tanto se puede expresar de forma numérica como 10,2.1. Y una escala de reducción pues sería que un centímetro en el mapa equivale a 1000 centímetros en la realidad. Se puede expresar de forma numérica como 1,2.1000, que es la escala empleada en los mapas. Recordad que un poliedro es un cuerpo limitado por polígonos o planos llamados caras.
tenemos diferentes elementos, las caras, las aristas, el diedro, el triedro, el vértice y el ángulo poliédrico, y se pueden clasificar en regulares e irregulares. Los regulares tienen todas sus caras de la misma forma que el polígono regular, y según el número de caras, pues podemos tener diferentes elementos como el tetraedro, el cubo, el hexaedro, el octaedro, el dodecaedro, el icosaedro, en función del número de caras del polígono. Y si son irregulares, no tienen todas sus caras iguales. En esta forma podemos tener fundamentalmente dos tipos. Prismas, que tienen dos caras paralelas e iguales llamadas bases, y el resto de caras son paralelogramos, que son las caras laterales. Y también puede ser recto u oblicuo. Recto serían las aristas perpendiculares a la base, y oblicuo cuando las aristas laterales son oblicuas a la base, cuando forman un ángulo distinto de 90 grados con la base. En el caso del prisma recto, el área lateral se calcula multiplicando el perímetro de la base por la altura, y el área total sería la suma de esa área lateral más el área de la base superior y el área de la base inferior. Por lo tanto, como ambas bases son iguales, el área total se puede calcular como el área lateral más 2 por el área de la base. Recordad que la base siempre es un polígono, cuya área se calcula multiplicando el perímetro por la apotema y dividiéndolo entre 2. Y el volumen del prisma se calcula multiplicando el área de base por la altura. En el caso del paralelepípedo, se calcula de la misma forma que en un prisma cuyas bases son paralelogramos. Y para el caso de la pirámide, pues tenemos un poliedro que tiene un único polígono como base, y el resto serían de sus caras son triángulos. El área lateral se calcula multiplicando el perímetro por la apotema dividiéndolo entre 2. El área total sería el perímetro por apotema dividido entre 2 más el área de la base, o sea, que se calcula también como perímetro por apotema partido por 2. Y el volumen se calcula multiplicando el área de la base por la altura y dividiéndolo entre 3. En el caso de los cuerpos redondos, son cuerpos con superficies curvas, como el cilindro, el cono y la esfera. El cilindro, su área se calcula multiplicando 2 por pi por r por h, sería el perímetro de la base, que sería la longitud de una circunferencia, 2 por pi por r por la altura, más las dos áreas de las dos bases, que son dos círculos, y cada círculo, su área se calcula multiplicando pi por r al cuadrado. Por lo tanto, el área total se calcula multiplicando 2 por pi por r por h, más 2 por pi por r al cuadrado. Y el volumen se calcula multiplicando el área de la base por la altura, por lo tanto sería pi por r al cuadrado por h. El cono se calcula multiplicando pi por r por g, donde g es la generatriz del cono, que sería la distancia que une el vértice del cono con cualquiera de los puntos de la circunferencia que es su base. El área total sería pi por r por g también, más pi por r al cuadrado, es decir, el área lateral más el área de la base, que la base es un círculo y cuya área se calcula multiplicando pi por r al cuadrado. Y el volumen sería multiplicando la área de la base por la altura y dividiéndolo por 3. En el caso de la esfera, para calcular su área se multiplica 4 por pi por r al cuadrado, y en el caso del volumen sería 4 tercios por pi por r elevado al cubo. Para poder calcular, recordad el perímetro, áreas y volúmenes, el perímetro de una figura, recordad que es la longitud del borde de la figura, la suma de sus lados, y el área sería la superficie que está comprendida dentro de ese perímetro. El volumen sería también definido como el espacio que ocupa ese elemento geométrico. Y para resolver los problemas, recordad que es muy importante seguir una serie de pasos. En primer lugar, leer detenidamente el enunciado, comprobar los datos que nos dan en el mismo y los que nos piden. Dibujar en segundo lugar la figura geométrica sobre las que se centra el problema. Si es un cono, pues dibujar un cono, un cilindro, un prisma, etc. Y en tercer lugar, escribir las fórmulas para el cálculo del área y el volumen de dicha figura. De esta forma podremos observar los datos que conocemos y los que tenemos que calcular. Con esto damos por finalizada la asignatura de matemáticas y por último vamos a pasar a repasar la asignatura de ciencias naturales de esta segunda evaluación. En primer lugar empezamos estudiando los factores que hacen posible la vida en la Tierra, que fundamentalmente se pueden agrupar en tres grupos: la atmósfera, la temperatura y el agua. La atmósfera, que es una capa de gases que rodea la Tierra, la protege de la excesiva radiación solar, pero deja también pasar la luz visible, con la que se realizan los procesos vitales para los vegetales como la fotosíntesis. La temperatura, a raíz de la distancia que existe entre la Tierra y el Sol, que de esta forma la Tierra no está ni muy lejos ni muy cerca, permite que tenga una temperatura aproximada media de 13 a 15 grados, lo que permite que exista agua en estado líquido. Y por último, el agua es un elemento, un factor esencial para el desarrollo de la vida. En ella se realiza la totalidad de las reacciones químicas de todo nuestro metabolismo y también resulta reguladora de la temperatura. La materia viva es la sustancia de la que está constituido un ser vivo y se caracteriza por estar compuesta de bioelementos y biomoléculas. Los bioelementos son los elementos químicos que forman parte de la materia orgánica que se encuentra en la tabla periódica, por ejemplo, el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, etc.
Y las biomoléculas, también son llamadas principios inmediatos, son las combinaciones de los bioelementos que pasan a formar moléculas. Por ejemplo, el agua y las sales minerales, o los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, etc. Las funciones de la célula pues son tres: la nutrición, relación y reproducción. Nutrición, incorporación, que consiste en la incorporación de alimentos del medio externo al medio interno y aprovechando esta incorporación para poder obtener energía posteriormente. La entrada de sustancias anteriores se puede llevar a cabo mediante procesos de ósmosis o endocitosis, y para obtener energía pues se realizan unas reacciones catabólicas o el catabolismo, que se define como obtención de energía a partir de la destrucción de sustancias nutritivas que han entrado a la célula. Y también a través de reacciones de anabolismo o anabólicas, que son reacciones de síntesis de sustancias complejas a partir de sustancias simples, y durante este proceso se consume energía obtenida en el catabolismo. La función de relación, pues la célula se relaciona con el medio y con otras células recibiendo estímulos y produciendo respuestas. Por ejemplo, para el desplazamiento por el medio podemos usar cilios o flagelos, pseudópodos o fibrillas. Y también, por último, la reproducción permite que a partir de una célula progenitora se originen dos o más células descendentes. Por ejemplo, a partir de la bipartición, gemación o población. Las funciones de los seres vivos son las mismas que las funciones de la célula, como hemos visto anteriormente: la nutrición, la relación y la reproducción. La nutrición, en este caso, se puede tener lugar de dos formas: de forma autótrofa, que sería una forma en la que estos mismos seres vivos producen su nutrición a partir de sustancias inorgánicas, por ejemplo a través de la fotosíntesis, que es la que se da en los vegetales, y la heterótrofa sería la alimentación a través de la materia orgánica producida por otros organismos. La relación consiste en este caso en percibir variaciones internas o en el medio y responder entre ellas, y la reproducción consiste en perpetuar la especie, y existen diferentes tipos de reproducción de seres vivos: la asexual, donde los hijos surgen de un solo individuo a través de procesos de bipartición, gemación o espobulación; la sexual, que consiste en la unión de dos células especiales denominadas gametos; y la alternante, donde cada generación cambia, es decir, si una generación se ha reproducido de una forma asexual, la siguiente generación se reproducirá de una forma sexual, la siguiente de una forma asexual, y de esa forma sucesivamente. También vimos la clasificación de los seres vivos, que se agrupan en 5 grandes grupos: el reino de las moneras, el reino protista, el reino fungi, el de metafitas o vegetal y el de metazoos o animal. ¿Vale? Y recordad que tenéis una tabla donde se puede ver un resumen de las características de todos estos reinos animales. También estudiamos las propiedades de la materia. Recordad que la materia tiene volumen, que se define como la porción del espacio que ocupa dicha materia, y el sistema internacional se mide en metros cúbicos. También tiene masa, que es la magnitud que cuantifica la cantidad de materia que hay en un volumen determinado. En el sistema internacional se expresa en kilogramos. Densidad sería la relación que existe entre la masa y el volumen. En el sistema nacional se expresa como kilogramos partido por metro cúbico, y se calcula dividiendo la masa entre el volumen. La presencia de inercia es la propiedad de la materia que debe resistirse al cambio de movimiento, y es causa de la gravedad, es decir, esta presencia de inercia está provocada por la gravedad, que consiste en la atracción que sufre siempre los objetos materiales aunque estén separados por grandes distancias. También estudiamos la energía, que es la propiedad de todo cuerpo o sistema material que se relaciona con los cambios o procesos de transformación de la naturaleza. Sin la energía, ningún proceso físico, químico o biológico sería posible. Y también vimos diferentes variaciones de energía, como transformación de una forma de energía en otra dentro de un mismo sistema material, o como transferencia de energía de un sistema material a otro. En todas las transformaciones energéticas se cumple el principio de la conservación de energía, es decir, que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma de unas formas en otras. Pero la experiencia demuestra que conforme la energía va siendo utilizada para promover cambios en la materia, va perdiendo capacidad para ser empleada nuevamente, o lo que es lo mismo, se va degradando. Por ejemplo, la formación de calor es una forma de degradación de la energía. También vimos los diferentes tipos y fuentes de energía. Llamamos tipos de energía a aquellos que identifican la forma en la que se manifiesta la energía. Por ejemplo, tenemos la energía cinética, que es la asociada a cuerpos en movimiento; la energía potencial, gravitatoria, que es la asociada a cuerpos que se encuentran a una determinada altura; la energía eléctrica, electromagnética, hidroeléctrica, química, térmica, etc. ¿Vale? O sea, aquí tenéis un resumen de todos los tipos y fuentes de energía que hay. Pero también las fuentes de energía se pueden clasificar en dos grandes grupos. Podemos tener por un lado las energías renovables, que serían las fuentes de energía que proceden de recursos naturales inagotables, por ejemplo la luz solar o el viento.
la naturaleza se encarga de producirlos a través de procesos tales como el ciclo hidrológico o el viento. También tenemos energías no renovables, que son aquellas que proceden de recursos que existen en la naturaleza de forma limitada y que pueden llegar a agotarse con el tiempo, por ejemplo, la energía nuclear, los combustibles fósiles como el carbón y el petróleo. También estudiamos la medición de la temperatura y el calor. La temperatura se mide con un termómetro, se fabrican aprovechando el fenómeno de la dilatación. Y tenemos diferentes escalas termométricas. Tenemos la escala Celsius o centígrada, la escala Kelvin o la escala Fahrenheit. En el caso de tratarse de una energía, el calor se mide en julios, aunque es muy frecuente también el uso de la caloría para poder medir energías. Para poder pasar de calorías a julios, pues lo único que tenemos que saber es el factor de conversión, que dice que una caloría es igual a 4,18 julios. Para poder calcular el calor también se puede aplicar la fórmula que tenéis en pantalla, Q es igual a C por M por TF menos TI, donde C es el calor específico del cuerpo que estamos estudiando, la M es la masa del cuerpo en kilogramos y la T, F y TI sería la temperatura final e inicial que alcanza el cuerpo. Entonces, bueno, podemos determinar la cantidad de energía que hay que dar a un cuerpo para poder alcanzar esa temperatura final o la cantidad de energía que cede o que desprende el cuerpo al alcanzar esa temperatura final. Estamos hablando de procesos de calentamiento o de enfriamiento. Respecto a los efectos del calor, pues las variaciones de temperatura pueden provocar cambios de estado. El estado se define como el estado de agregación, es decir, si un cuerpo se encuentra en estado sólido, líquido o gaseoso. La temperatura durante los cambios de estado se mantiene constante y para poder cambiar de estado se requiere una energía denominada calor latente de fusión o de vaporización. En el caso de fusión sería el paso de estado sólido a estado líquido, de vaporización sería el paso de estado líquido a estado gaseoso. La dilatación consiste en un aumento de volumen que experimenta un cuerpo al comunicarle un calor y aumentar su temperatura, y existen diferentes formas de propagar el calor o de transmitir el calor. Una sería la conducción térmica, que es la forma más eficiente entre sólidos. Otra sería la convección térmica, que es la forma más eficiente entre los fluidos. Y la última es la radiación térmica, que es la forma más eficiente para el paso de transmisión de calor en los gases o en el vacío. También estudiamos la luz, donde la ciencia que estudia estos fenómenos relacionados con la luz se denomina óptica. Tenemos la óptica geométrica, que estudia los fenómenos de reflexión y refracción de la luz, y la óptica física, que es la que estudia los fenómenos propios de la luz. Se pueden clasificar los cuerpos en varios grupos, transparentes, opacos y translúcidos, en función de si dejan pasar la luz o no, o si la dejan pasar pero permiten ver con claridad a través de ellos. De esta forma tendremos los transparentes, que son los que dejan pasar la luz, los opacos, que son los que no dejan pasar la luz, y los translúcidos, que dejan pasar la luz pero que no permiten ver con claridad a través de ellos. El color de los cuerpos viene dado por el color que no absorben y por tanto que reflejan sobre la retina humana, y también estudiamos las leyes básicas de la óptica geométrica. Recordad que la luz se propaga en línea recta, que cuando un rayo incide sobre una superficie se refleja de manera que el ángulo de incidencia es igual que el ángulo de reflexión, y que cuando un rayo atraviesa dos medios distintos sufre una refracción. Recordad, por lo tanto, que la reflexión consiste en que un rayo alcance una superficie y que rebote. En este caso existen diferentes elementos a conocer, como el punto de incidencia, la normal, o el ángulo de incidencia, el ángulo de reflexión. Y la refracción sería el cambio de dirección que produce un rayo que pasa a través de un medio. ¿Vale? En este caso se calcula a través de la ley de Snell, que dice que el seno del ángulo de incidencia partido por el seno del ángulo de refracción es igual a N2 partido de N1, donde N2 o y N1 son el índice de refracción de los dos materiales que estamos estudiando. También estudiamos los fenómenos ondulatorios, donde vimos los diferentes tipos de ondas, que puede haber ondas transversales, ondas longitudinales, etc. Y una serie de magnitudes relacionadas con las ondas, el período, la frecuencia, la longitud de onda, la amplitud, que son los que tenéis aquí en pantalla y podéis ver aquí la definición de cada uno de ellos. Ya vamos terminando. Recordaros que también estudiamos la energía interna del planeta. Si medimos la temperatura a cierta profundidad de la Tierra, podemos observar que va aumentando según aumenta la profundidad. A esto se le denomina gradiente geotérmico. Y en el caso de la Tierra, la temperatura aumenta 1 grado centígrado por cada 33 metros que aumente la profundidad. Esta energía alcanza la superficie de la Tierra mediante los siguientes mecanismos, o bien por conductividad térmica, que consiste en la transmisión del calor de roca a roca desde el interior de la Tierra a la superficie, o por corrientes de convección, que consiste en movimientos que describen los fluidos. Estos al calentarse se dilatan y ascienden, pero cuando llegan a la corteza se enfrían, con lo que se contraen y descienden nuevamente. También estudiamos la geodinámica interna, que son los fenómenos geológicos que permiten la construcción del relieve.
De esta forma podemos observar diferentes comportamientos de los materiales ante esfuerzos. Podemos tener materiales elásticos que se deforman, pero una vez dejamos de aplicar la fuerza, vuelven a recuperar la forma inicial. Materiales plásticos que se deforman, pero no recuperan la forma. Materiales rígidos y no se deforman, o frágiles y se rompen ante un esfuerzo. Esto también podría explicar las deformaciones de los estratos. Por ejemplo, los pliegues se originan al comprimir lateralmente un paquete de estratos y tienen un comportamiento plástico, mientras que las fracturas se podrían definir como las rocas que se someten a esfuerzos y se rompen, y las fallas y las diaclasas se producen según la disposición de los bloques en que ha quedado dividida la roca como consecuencia de la rotura. También vimos una serie de pliegues que tienen los elementos y las fallas que tienen también otros. Por ejemplo, los elementos de los pliegues serían la charnela, el plano axial, los flancos o el lado del pliegue, el eje o el luzamiento, y también hay diferentes tipos de pliegues en función de la simetría, la forma, la edad o la disposición del plano axial. En el caso de las fallas, recordad que consiste en una fractura que se ha producido por un desplazamiento de un bloque con respecto a otro. También tenemos una serie de elementos como los labios, el plano de falla, el salto de falla o la dirección o rumbo. Y también una serie de tipos. Por ejemplo, tenemos la falla vertical, la horizontal o la horizontal, que puede ser pues, longitudinal, de desgarre o rotacional. También estudiamos el vulcanismo, donde se pone de manifiesto los procesos magmáticos que tienen lugar a cabo en el interior de la Tierra, pero en este caso en la superficie terrestre. Los volcanes se pueden definir, por tanto, como grietas en la superficie terrestre por la que salen los materiales incandescentes del interior. También estudiamos las partes del volcán, que son el cono volcánico, el foco volcánico, la chimenea y el cráter. Y los productos del volcán pueden presentar diferentes estados, sólidos, líquidos o gaseosos. Y también estudiamos los diferentes tipos de volcanes, el hawaiano, el estimoliano, el vulcaniano o el peleano. También estudiamos los movimientos sísmicos, que son las manifestaciones de energía interna de la Tierra. Consisten en vibraciones del terreno que se producen cuando grandes masas de roca se rompen o mueven unas respecto a otras. También tenemos diferentes partes. El foco sísmico hipocentro, el epicentro sería el punto de la superficie más cercano al hipocentro, sería el foco. Y en el caso de que el epicentro se encuentre en el fondo del mar, pues se produce un maremoto. Para poder medir la magnitud de los movimientos sísmicos se utiliza la escala de Mercalli, que consta de 12 grados. Y ya que dos seísmos de la misma magnitud pueden producir efectos muy diferentes, dependiendo de dónde se sitúe el epicentro, la intensidad se puede medir con la escala de Richter, que consta de 10 grados. También estudiamos la tectónica de placas, a través de la deriva continental, que es el fenómeno en el que las acciones de la subducción o el escape de materia del manto provoca que los continentes se muevan unos respecto a otros. La deriva continental la presentó Alfred Wegener a comienzos del siglo XX, donde indicaba que los continentes actuales estuvieron unidos hace unos 225 millones de años, formando un único continente llamado Pangea. Y en los bordes de las placas se pueden producir varios procesos, en los que se crea corteza, que se llaman dorsales oceánicas, donde se destruye corteza, que se llaman zonas de subducción, o donde una placa se desplaza lateralmente respecto a otra, que serían las fallas transformantes o de desgarre. También estudiamos que existen grandes placas tectónicas en la Tierra, la africana, la antártica, la euroasiática, la indoaustraliana, la norteamericana y sudamericana y la pacífica. Respecto al relieve terrestre, las cordilleras se originan en los lugares de subducción. Esto explica las fracturas, los plegamientos y que las cumbres estén formadas por rocas originadas en una cuenca sedimentaria marina. En las zonas continentales se pueden distinguir zonas montañosas, mesetas y depresiones. Y en las zonas oceánicas se pueden diferenciar la corteza oceánica, la corteza continental y la corteza oceánica. La corteza continental es la primera zona colindante con los continentes y está formado por el fondo oceánico mediante el talud continental, está unido al fondo oceánico mediante el talud continental, y la corteza oceánica es la que constituye los fondos oceánicos y donde se pueden distinguir dorsales oceánicas, drifts, valles axiales, fosas abisales, etc. Bueno, pues con esto daría por finalizada esta sexta clase virtual de esta segunda evaluación, o la 15ª clase virtual de este curso académico 2016. Espero que os haya servido de ayuda para poder determinar cuáles son los puntos más importantes de esta segunda evaluación, y recordaros que si tenéis cualquier duda os podéis poner en contacto conmigo y os ayudaré en todo lo que pueda para que entendáis esas partes que os resultan difíciles de entender. Bueno, pues un saludo y nos vemos por aquí próximamente. Hasta luego.